En esta edición del Open Week vamos a estar hablando con Carlos Carvalho, presidente del Banco Central del Paraguay, para conversar acerca de la política monetaria, el crecimiento económico, el dólar y el sistema financiero. Bueno, presidente, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y bueno, bienvenido al Open Week. Un placer, Gabriel, siempre conversar contigo y estar en este espacio que crearon ahora, digamos, este conversatorio tan ameno. Pareciera que estamos sentados en algún café, digamos, conversando. Yo creo que eso es muy bueno. Excelente. Así que felicitaciones por el espacio. Genial, muchas gracias, presidente. Bueno, presidente, queremos conversar un poco, queremos darle un pantallazo general a todos nuestros lectores, a las personas que nos están viendo un poco cómo va a estar esta semana, ¿verdad? Hoy estamos lunes, ¿verdad? Y queremos empezar un poco con el tema del que se habla bastante últimamente, que es el dólar, ¿verdad? El tipo de cambio. ¿Cómo lo están viendo ustedes desde el Banco Central, las causas que está teniendo un poco de esta volatilidad? Y bueno, yo por lo menos nunca había visto este dólar a 7.525 aproximadamente. Bueno, ¿qué podemos decir al respecto, presidente? Bueno, yo creo que ahí cuando uno habla del mercado cambiario tiene que hacer varias consideraciones, ¿verdad? Pues son muchos los factores que de alguna u otra manera inciden, digamos, en el comportamiento del tipo de cambio. Lo primero que creo que hay que decir es que si bien el tipo de cambio tiene, digamos, una mayor volatilidad, no hay que desconocer, digamos, que vivimos en un mundo que es más volátil en general. Sí. Y el tipo de cambio, al ser, digamos, el precio de un activo, de alguna forma, esta mayor incertidumbre que existe en términos del comportamiento de la economía mundial, de los mercados internacionales, y sobre todo en todo lo que tiene que ver con el futuro económico mundial, regional, etcétera, incide, digamos, de alguna forma en expectativas, y eso también se traslada a una mayor volatilidad en una serie de variables, entre ellas el tipo de cambio. Pero para un análisis más riguroso, digamos, lo que es la dinámica que estamos viendo en el mercado cambiario, yo te diría que el movimiento del tipo de cambio en este primer semestre tiene que ver con factores exógenos, globales, en cierto modo. Hay que recordar, digamos, que cuando estábamos posicionados hacia finales del año pasado, las expectativas, digamos, de convergencia de la inflación mundial y en particular en Estados Unidos era de alguna manera más favorable a lo que fueron los datos en estos primeros meses del 2024. Por lo tanto, las expectativas, digamos, de ir normalizando la política monetaria en Estados Unidos también de alguna manera apuntaba que eso podría empezar a ocurrir ya en el primer trimestre, en algún caso en el primer semestre después, y ahora se trasladó un poco más para adelante. Yo creo que ese factor ha impactado de alguna manera al dólar, pero en términos globales. El dólar se ha fortalecido frente a la mayoría de las monedas del mundo, entre ellas todas las monedas de la región, y el guaraní no es una excepción, digamos. Somos una economía abierta, pequeña, y estamos de alguna manera también influenciados por lo que pasa en los mercados internacionales. Y hay factores también que son de carácter más local, que tienen que ver básicamente con las características de nuestra economía, con las características estructurales o sectoriales de nuestra economía, y también con la canasta exportadora. Digamos, somos exportadores de bienes commodities en gran medida, y lo que hemos visto es que el precio de los commodities en estos primeros meses del año ha tenido una caída relevante, y el precio de los combustibles que nosotros importamos tuvo una subida, con lo cual de alguna forma tuvimos términos de intercambio que impactaron negativamente, digamos, la economía. Entonces, todos esos factores apuntan, digamos, a una mayor presión
hacia la depreciación del tipo de cambio, ¿verdad? Dicho esto, que es un análisis más económico y conceptual, Sí. lo que hay que decir es que en realidad la depreciación del tipo de cambio no está desalineado de lo que fue en otros años, digamos, de nuestra economía. Porque claro, lo que pasa cuando uno lo mira en términos, digamos, absolutos, uno dice, bueno, el tipo de cambio se depreció 100 guaraníes o 150 guaraníes. Cuando eso en realidad, en todo el año, la depreciación del tipo de cambio en términos porcentuales no superó 3,5%. Si comparamos con Brasil, Brasil se depreció más. Si comparamos con Chile, Chile se depreció más. Chile se depreció casi 9% interanual y 7% en términos acumulados en lo que va del año. Argentina, ni qué decir. Perú está más o menos como nosotros, digamos, en términos de depreciación, un poquito menos, pero muy alineado a nosotros. O sea, Paraguay, dentro de todo, fue, dentro de la economía regional, una de las que menos se depreció en realidad. Claro. Y eso también tiene que ver con ciertas fortalezas o ciertos fundamentos, digamos, que en nuestra economía operan en forma correcta, ¿verdad? Entonces, más allá de los factores que están incidiendo a nivel global y también a nivel más de los mercados y de los precios de ciertos bienes que se comercializan, digamos, ciertos bienes transables en los mercados internacionales, lo que se puede decir es que el tipo de cambio viene en línea con la depreciación que nosotros vemos en general a lo largo de un determinado año y por lo tanto no hay ningún factor que implique alguna preocupación en este momento. Perfecto. Bien, para redondear esta primera parte sobre el tipo de cambio, ¿se podría esperar que no varíe mucho la coyuntura en relación a este tema para el segundo semestre, presidente? Sí, lo que pasa es que este año lo que estamos viendo es que son ciclos invertidos, digamos, el tipo de cambio, ¿verdad? Porque algunos de los factores que operan en el segundo semestre lo estamos viendo en este primer semestre. Sí. Y nosotros creemos que algunos factores básicamente que pueden incidir hacia una mayor, ¿cómo se dice? Estabilidad, gracias. Estabilidad del tipo de cambio pueden empezar a operar a partir de junio, julio, digamos, ¿verdad? O sea, yo creo que hay muchas exportaciones que están esperando, digamos, su momento, que mejoren los precios a nivel internacional. Estamos viendo ya en el margen, estamos viendo un cambio de tendencia en los precios de los commodities, hay que ver si eso se mantiene en el tiempo o no. Pero eso puede de alguna manera ayudar a que la oferta de dólares en el mercado local aumente en forma relevante, ¿verdad? Entonces yo creo que hay algunos elementos que ayuden, digamos, a sacar algo de presión en el tipo de cambio pueden empezar a operar a partir del segundo semestre. No estamos viendo, tampoco es importante decir acá, tampoco estamos viendo, digamos, una presión fuerte sobre el mercado cambiario, digamos, ¿verdad? Lo que estamos viendo sí es una menor oferta de dólares. Okay. La demanda no ha aumentado en forma relevante respecto a otros años. Y también un factor, digamos, de análisis importante es que como nuestra tasa de interés está cercana a la tasa de interés, digamos, de la Reserva Federal de Estados Unidos, uno podría esperar cierta migración, digamos, de activos en guaraníes hacia activos en dólares, pero eso tampoco estamos viendo ahora en el mercado. Los depósitos en dólares no están creciendo mucho más que los depósitos en guaraníes, tampoco los créditos hay, digamos, una evidencia por el lado del crédito, tampoco no hay una evidencia. Entonces no estamos viendo, digamos, ese factor de migración. Por lo tanto, la presión, más que la presión, digamos, el movimiento del tipo de cambio tiene que ver más con esos factores que mencionábamos al comienzo. Excelente. Justo tocaste el tema de las tasas, que era un poco, te adelantaste ya, que justamente quería preguntarte un poco. El tema de la política monetaria, ¿verdad? Vimos una estabilidad en los últimos 2 meses, ¿verdad? La tasa se mantuvo en 6% y mi consulta iba un poco en relación al entorno internacional, ¿verdad? Yo sé que en las minutas siempre aclaran bastante bien el contexto internacional,
Pero me gustaría ahondar un poquito en ese sentido para ver un poco qué está observando el Banco Central para atajar un poco en 6% la tasa, si ya llegamos a la neutralidad y un poco también comparándonos con la Reserva Federal, que es un poco nuestra referencia para nuestros mercados financieros, ¿verdad? Sí, sí, correcto. Yo lo que diría ahí, Gabriel, es que desde el punto de vista de la política monetaria o de las decisiones de política monetaria, estamos en una zona de confort considerando las condiciones, digamos, de los mercados internacionales y la mayor incertidumbre respecto a ciertas decisiones que se tienen que tomar, digamos, en los países más desarrollados. Yo creo que la inflación está muy bien comportada, más allá de cierta volatilidad que estamos observando, pero aquellas medidas de inflación que el Banco Central mira para tomar decisiones de políticas monetarias, todas están de alguna forma bien comportadas, por decirlo de una forma, ¿verdad? Si nosotros miramos todas las medidas subyacentes de inflación, se encuentran entre 2,9 y 4%, digamos, ¿verdad? La inflación SAE, la inflación subyacente, la X1, la núcleo, o sea, todas las medidas más estructurales o más de tendencia a la inflación han respondido correctamente a los incentivos de política monetaria y están bajo control y muy bien comportadas, todas debajo del 4%, ¿verdad? Es verdad que tenemos un poco más de volatilidad en la inflación total, sí, pero eso se debe, digamos, a factores que están por fuera, digamos, de la incidencia de la política monetaria, que tiene que ver con algunos choques de oferta que tuvimos en algunos productos específicos, digamos, como tomate, cebolla, locote, lechuga, todo eso ya sabemos, ¿verdad?, de la inflación, pero están localizados en 4 o 5 productos nada más, con fuerte incidencia en la canasta, claro, pero cuyos movimientos son transitorios, digamos, ¿verdad? O sea, son movimientos que responden, digamos, a choques climáticos que tienden a revertirse una vez que la oferta se empieza a normalizar y rápidamente. Entonces, nos estamos viendo una presión inflacionaria que de alguna manera nos lleva a tomar ciertas consideraciones, digamos, en términos de política monetaria. Estamos en una zona de confort, y esa zona de confort también es una zona de neutralidad, ¿verdad? Hoy ya estamos en una neutralidad, ¿verdad? Sí, estamos en una zona de neutralidad, ¿verdad? Porque hay que recordar que la tasa neutral de política monetaria no es una variable observable, sino que es una variable estimada a partir de diferentes metodologías, diferentes modelos. Por lo tanto, nosotros cuando nos referimos a la neutralidad nos referimos a una zona neutral. Y esa zona neutral se mueve entre 0,8 y 2,3, digamos, ¿verdad? Por lo tanto, cuando uno tiene una inflación, cuando uno tiene una tasa de política monetaria de 6%, una meta de inflación de 4%, su tasa real de política monetaria es 2%. Entonces está dentro de ese rango de tasa neutral que te decía, entre 0,8 y 2,3%. ¿Cuál es la tasa? ¿Cuál es la tasa, digamos, de equilibrio? Y es aquella, digamos, que permite que todas las medidas subyacentes de inflación se comporten adecuadamente, digamos. Por eso yo decía que de alguna manera la tasa de política monetaria que nos deja en una zona de confort está porque vemos que todas las medidas subyacentes de inflación de alguna manera están muy estables, digamos, en el tiempo, están muy bien comportadas. Perfecto, muy claro eso, presidente. Yo escuchaba también o leía también algunos análisis acerca de, más bien de finanzas, ¿verdad? Que hablaban un poco acerca del diferencial que existe entre unas tasas, o sea, la tasa local con la tasa de la Fed, por ejemplo, ¿verdad? En el que avisoraban, por ejemplo, una salida de capitales hacia el exterior, ¿verdad? Ya me adelantaste que eso no están viendo, ¿verdad? O el famoso flight to quality que le suelen decir también, ¿verdad? Entonces, esa diferencia, por más que exista, por ejemplo, también en los bonos locales contra los bonos a 10 años de Estados Unidos, existe más o menos un 3% de diferencial de rendimientos, pero eso no ha variado mucho a pesar de este diferencial, ¿verdad? No, porque yo creo que muchas de esas decisiones también se toman
por expectativas de qué va a pasar en el futuro, digamos. Yo creo que hoy en día las expectativas de que en algún momento también tiene que comenzar, digamos, a caer la tasa de interés, digamos, en Estados Unidos. Yo creo que hoy en día está en la consideración de las decisiones básicamente de inversión en activos, digamos, y la moneda en la cual se va a invertir. Y hay que recordar una cosa, así como teníamos, digamos, noticias muy buenas desde el punto de vista del nivel de actividad y no tan buenas respecto a la inflación en los Estados Unidos, los indicadores de alta frecuencia más recientes se invirtieron un poquito. Sí. Empezamos a ver noticias no tan buenas por el lado del dinamismo de la actividad económica y el empleo en Estados Unidos, y noticias un poco mejores, digamos, respecto a algunas medidas de inflación contenidas en algunos instrumentos en Estados Unidos. Okay. Ahora ya, por ejemplo, la tasa de inflación en algunos activos, digamos, a 10 y 15 años en Estados Unidos ya están muy cerca, digamos, de la meta de inflación de Estados Unidos. La tasa de interés, digamos, contenía ahí, sí. por lo tanto la expectativa de inflación allí, digamos, ¿verdad? Entonces, la probabilidad de que se había corrido, digamos, en el segundo semestre un poco más hacia fin de año, ahora se volvió a correr otra vez hacia septiembre, digamos, de que ahí comience la normalización. Es verdad que las noticias están muy volátiles, sí. y cada semana parece que encontramos una noticia nueva, pero hoy las expectativas, digamos, de que ese proceso pueda comenzar en septiembre no es despreciable, ¿verdad? Está cercano al 60%. Entonces, muchas de las decisiones que uno toma a más largo plazo toman en consideración esos elementos también. Y por otro lado, digamos, el tema también ahí es que lo que estamos viendo es que a veces más que tasa de interés o más que rendimiento, la seguridad también actúa, digamos, como un elemento relevante en la decisión de diversificación de activos de los agentes económicos. Claro. Y lo que vemos es que hay bastante apetito por el guaraní. Sí. Esa es una realidad. Toda una canasta, digamos, de activos en diferentes monedas, el guaraní de alguna manera adquiere valor importante. Y por lo tanto vemos que hay muchos elementos, digamos, que hacen de que tal vez ese diferencial de tasas, que es verdad que está cercano, digamos, entre nuestro país y Estados Unidos, pueda ser relativizado de alguna forma, ¿verdad? En términos de decisiones de los agentes económicos, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros entendemos, y esa es una discusión que también se tuvo allá en el Fondo Monetario, ahora hace poco cuando fuimos a las reuniones anuales, sí. que no hay una claridad conceptual, digamos, sobre qué tan bueno, qué tan malo es estar muy cerca o no, digamos, de la tasa de referencia en Estados Unidos. Ahora, yo creo que hay factores que tienen que ver con los fundamentos propios de la economía local que también operan, digamos, en esa decisión, ¿verdad? Por el momento nosotros creemos que estamos bien, digamos, pero estamos bien, mirando muy bien constantemente lo que está pasando, porque el mundo, es verdad, está más incierto que en otros momentos, ¿verdad? Y esa incertidumbre es probable que permanezca en el tiempo, y por lo tanto uno a veces tal vez tenga que tomar decisiones y ajustar las decisiones tal vez con mayor frecuencia que en otros momentos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la economía mundial está más incierta, más volátil, y es el mundo que nos toca y donde nos movemos, y donde ofrecer certidumbre es un activo demasiado importante, ¿no? Por eso siempre digo, es una oportunidad para el país también, claro. En ese sentido. Claro, y la cautela sobre todo en este sí. sentido, ¿verdad? Bien, en este sentido, todo en este marco, presidente, Paraguay vuelve a posicionarse como una de las economías que más va a crecer, por lo menos en la región, ¿verdad? 3,8, si no me equivoco, la proyección de crecimiento para este año, ¿verdad? ¿Qué podemos mencionar sobre esto? Estamos viendo por lo menos en los indicadores proxy de la economía como el IMAB y el SN resultados bastante interesantes, ¿verdad? La actividad económica se está recuperando, el consumo también, ¿verdad?
¿Cómo lo están viendo ustedes desde el Banco Central y bueno, para el segundo semestre? Bueno, los datos de dinámica de la actividad del sector real son muy alentadores. Realmente tuvimos muy buenos números en estos primeros meses del año. El IMAE muestra, digamos, una dinámica fuerte, con excepción del último número de abril, pero eso tiene que ver básicamente con un efecto calendario importante que hay que limpiar, digamos, para tener el dato real, pero lo que vemos es que el dinamismo de la actividad económica es muy importante, ¿verdad? Tenemos un IMAE sin agricultura y agro que está creciendo a niveles muy elevados. Sí, binacional y agro, ¿verdad? Claro, la binacional y agro tienen un poco menor dinamismo, pero tenemos un efecto base importante también el año pasado, ¿verdad? Y además algunos elementos climáticos afectaron un poco la dinámica, pero sacando esos dos sectores que están un poquito menos dinámicos, lo que estamos viendo es un crecimiento económico fuerte, digamos, en algunas actividades del sector secundario y terciario en la economía, que están sosteniendo un ritmo de crecimiento realmente muy fuerte, ¿verdad? Entonces, el Banco Central sigue con su proyección de 3,8%, pero si uno mira, digamos, la dinámica de comportamiento de la economía hasta ahora, la dinámica viene fuerte, digamos, y si hay un sesgo es hacia arriba, ¿verdad? Pero nosotros somos conservadores en el Banco Central, así que hasta ahora no mantenemos esta proyección. Lo que sí es importante, Gabriel, también ahí es mirar un poco para adentro de los números. Muchas veces el número más agregado, digamos, que es el crecimiento estimado del PIB o proyectado del PIB para este año. Y lo que estamos viendo sí es un crecimiento más equilibrado en los tres grandes sectores de la economía, a diferencia de lo que fue el año pasado, donde la incidencia, digamos, del sector primario fue muy fuerte, sí, sobre todo en el primer semestre. El segundo semestre ya empezamos a ver una dinámica diferente en el sector secundario y terciario, pero este año lo que estamos proyectando es más fuerza en el sector secundario y el sector terciario, un poquito menos dinamismo en el sector primario, pero aún así creciendo positivo. De hecho, el único sector que en los últimos datos no tiene una incidencia positiva es la binacional. El resto de los sectores, inclusive la construcción, ya está mostrando... Que venía cayendo durante 15 meses, ¿verdad? Sí, ya está mostrando números positivos, digamos. Entonces, todos los sectores crecen en la economía, por eso es un crecimiento mucho más equilibrado y probablemente desde el punto de vista social, digamos, la generación de empleo también sea vamos a tener este año un año un poco más virtuoso, digamos, en ese sentido. Sí, perfecto. Una opinión tuya, presidente, en base a este crecimiento económico, esta inflación acorde al rango del 4%, bueno, una estabilidad en términos de tipo de cambio, crecimiento económico. ¿Consideras que este año se podría dar el ansiado grado de inversión? Yo creo que, yo creo que se están haciendo bien las cosas en el país, como para que en algún momento llegue eso, ¿verdad? Yo siempre le digo a mis amigos cerristas, ¿verdad? ¿Vos qué incluso? Cerro. ¿Vos sos cerrista? Bueno, entonces ahí también te voy a decir algo, ¿verdad? Que siempre le digo a mis amigos cerristas, no hay que desear tanto algo, no hay que estar tan angustiado por algo, ¿verdad? Pues tengo Copa Libertadores, no quiere usted, ¿verdad? No hay que estar tan angustiado, hay que relajarse más y eso va a llegar, hay que trabajar bien, ¿verdad? Y va a llegar. Lo mismo pasa con el grado de inversión, me parece. El grado de inversión va a ser una consecuencia de las buenas cosas que nosotros hagamos en la economía. Estamos cerca, no hay que desconocer eso. Estamos muy cerca. Tuvimos upgrades en la calificación, tanto en lo que tiene que ver con la calificación misma como con la tendencia de la calificación en varias calificadoras, en algunas calificadoras, en un contexto donde la mayoría de las economías en desarrollo tuvieron el downgrade, un downgrade en su calificación de riesgo soberano. Entonces, esa es una señal muy importante y yo creo que eso hay que tomar como un indicador, digamos, de que las cosas se están haciendo bien en el Paraguay. Y que
25, 30 años de construcción de institucionalidad económica y de estabilidad pagan buenos dividendos, no solo en la economía, sino que también, digamos, en el bienestar de la población. O sea, la pobreza disminuyó en todos estos años de forma muy relevante y hay una serie de elementos, digamos, que hay que considerar y hay que atribuirle, digamos, al buen manejo de la macroeconomía. Pero ese ya está, eso ya es un activo que tenemos consolidado en nuestro país, que ya está inserto en el imaginario colectivo de la población. La población no demanda políticas económicas desajustadas o políticas económicas populistas. Por el contrario, digamos, ¿verdad? La población es conservadora desde el punto de vista económico, lo cual es muy bueno, ¿verdad? Sí. Es más, cuando la deuda, digamos, sobre el producto se acercó a 40%, que es un nivel bastante bajo comparado con otros países de la región, todo el mundo dijo, no, basta ya de endeudamiento. Cuando la inflación llega a cerca de 4%, ¿cómo 4%? Entonces, eso es algo bueno. Claro. El déficit también, todo el mundo está pendiente del déficit fiscal y de la convergencia del déficit. Quiere decir que la ciudadanía en Paraguay tiene internalizados los equilibrios económicos y le demanda a sus hacedores de política que sean responsables. Se involucra. Se involucra y eso es muy bueno, ¿verdad? Pero yo creo que hoy en día eso ya está, ya se logró, hay que cuidar, pero tenemos que dar un salto de calidad en la discusión económica y tenemos que empezar a discutir reformas económicas que impacten la productividad de la economía y aumenten el crecimiento económico de mediano o largo plazo, el crecimiento potencial de la economía. Entonces yo creo que todas esas reformas que tienen como objetivo mejorar el crecimiento económico de largo plazo, mejorar el crecimiento económico potencial de la economía, generar empleo de calidad en la economía y aumentar el bienestar de la población, son los mismos que nos van a conducir automáticamente y en forma natural hacia el grado de inversión, ¿verdad? Yo creo que estamos ahí a la vuelta de la esquina, no hay que angustiarse, hay que seguir trabajando. Pero no hay que trabajar para eso, hay que trabajar para que el país de alguna manera le vaya mejor y a la gente tenga empleo de calidad. En eso hay que trabajar y eso ha conducido automáticamente al grado de inversión. El mercado ya descuenta al país con grado de inversión y eso también es algo favorable, digamos. Excelente, excelente la respuesta y también la analogía, presidente. Bueno, eso sí te gustó mucho. Claro, claro, por supuesto. Para ir redondeando también, presidente, me gustaría tocar el tema del sistema financiero, ¿verdad? Sí. Hoy estamos con un sistema financiero sumamente sólido, cada vez tenemos más bancos, ¿verdad? Sí. Bueno, la brecha financiera como que se va achicando, pero los bancos están cada vez, son 17, 18 entidades ya hoy por hoy. Bueno, recientemente tuvimos la incorporación de Olger Infran como superintendente de banco. Estamos con muchos cambios, ¿verdad? ¿Cómo al financiero que está creciendo, ¿verdad? Bien lo veo al sistema financiero, bien lo veo al superintendente de bancos. Para mí es un honor que Olger Infran haya aceptado el desafío de ser superintendente de bancos. Y es una persona que tiene una trayectoria impecable en el Banco Central, un técnico de primer nivel, y yo creo que es la persona adecuada para estos tiempos, digamos, para conducir la regulación financiera hacia estándares cada vez más elevados, estándares internacionales, digamos, avanzados y modernos. Y el sistema financiero, que creo que tal vez no se lo analizó de una manera más profunda, pero que jugó un rol excelente durante la pandemia. Hay que reconocer que el sistema financiero tuvo la responsabilidad y tuvo la inteligencia de usar correctamente los incentivos que el Banco Central le ofreció durante la pandemia, digamos. Más que le ofreció al sistema financiero, le ofreció a la ciudadanía, digamos, ¿verdad? Pero el Banco Central lo utilizó de una forma adecuada y responsable. Y logró de alguna forma sostener los créditos
y logró generar confianza y atraer depósitos en momentos de altísima incertidumbre y de un choque, digamos, que fue el más severo y global del que tenemos registro en la historia de la economía mundial desde que se tienen datos, digamos. Ahora hay que recordar que la pandemia fue un choque donde las expectativas, digamos, de crecimiento de la economía fue la más fuerte en todas las otras recesiones que se han contabilizado a lo largo de la historia económica más moderna. Y el sistema financiero supo capear esa tormenta y supo leer adecuadamente qué parte de ese shock era temporal y había que financiar y qué parte de ese shock era permanente y había que ajustar. Eso permitió de alguna forma, tanto al sector público como al sector privado y al sistema financiero en particular, salir, digamos, de la pandemia con los balances no deteriorados, con los balances sostenibles, digamos, y con indicadores realmente muy adecuados, digamos, para un sector que había recibido, para un país que había recibido un choque tan fuerte como ese. Entonces, yo rescato ese elemento, digamos, responsabilidad del sistema financiero. Y ahora lo que sí diría es que el sistema financiero debería animarse a jugar un rol fuerte en el país, de ser un motor de desarrollo socioeconómico, digamos, financiar el desarrollo socioeconómico del país. Y para eso tiene que abrirse, digamos, a las personas, tiene que pensar de que hay una cantidad importante de paraguayos, más del 60%, que hoy en día no accede a los servicios financieros regulados por el Banco Central. Por lo tanto, hay que ir en busca de esa gente, muchas de ellas emprendedores, digamos, con sueños y con capacidades que están esperando una oportunidad del sistema financiero. Entonces, el Banco Central de alguna forma tiene puesto también su esfuerzo, digamos, en encontrar los mejores incentivos para que el sistema financiero juegue ese rol, digamos. Ahora, pero desde el punto de vista de los indicadores, desde el punto de vista de la fortaleza, el sistema financiero está sólido, digamos, y esa es una buena señal a futuro. Perfecto. Bueno, presidente, muchísimas gracias por el tiempo. Bueno, un último mensaje que te gustaría transmitir, presidente. Bueno, a ver, como banco centralista, decir tal vez que este año esperamos un año bueno desde el punto de vista económico. Es un año donde vamos a estar ya mucho más cerca de los equilibrios económicos. Vamos a ir recuperando desde el punto de vista tanto de la política fiscal como de la política monetaria los colchones necesarios que un país debe tener, porque ni la pandemia, ni las sequías anteriores, ni las inundaciones, ni los cambios climáticos son los últimos choques que la economía va a recibir. Entonces tenemos que estar siempre preparados para enfrentar el próximo shock que se va a venir. Y decir, digamos, que en ese camino estamos, que tenemos una economía muy fuerte, que tenemos predecibilidad, que tenemos las condiciones necesarias como para que la gente venga al país a invertir y a generar empleo, y que hay que animarse, digamos, a encontrar los consensos adecuados en la sociedad, en el sistema político y en diferentes ámbitos de la sociedad para emprender las reformas que son necesarias para impactar, digamos, la productividad, la competitividad, la economía, capital humano, ¿verdad? Ahí hay que enfocar todos los esfuerzos, porque ahí es donde se juega el partido. Y decir también, finalmente, ya para redondear, que si bien, como decía al comienzo, estamos en un mundo mucho más volátil, en un mundo mucho más incierto, yo creo que la palabra incertidumbre es la que mejor define, digamos, a las características de la economía global, un mundo donde vamos a enfrentar mayores desafíos a futuro, en el sentido de que de la pandemia salió un mundo, como el FMI le gusta decir, un mundo más fragmentado económicamente, donde los bloques están mucho más cerrados y por lo tanto vamos a tener un comercio internacional mucho menos dinámico, un comercio internacional que impulsó el crecimiento económico mundial en los últimos años, ya no va a ser el mismo, ya no va a tener el mismo dinamismo. Una economía que esperamos que crezca en el largo plazo, una economía mundial que crezca en torno al 3%, uno de los más bajos crecimientos en los últimos tiempos, sin un motor importante de crecimiento que era China, que parece que está aterrizando hacia un crecimiento menor, India, que mucha gente aspira a que sea la nueva China, pero que no termina de despegar.
conflictos bélicos por todos lados, todavía muchos problemas, digamos, en la cadena de suministro y la logística internacional, y restricciones en los mercados financieros. En ese mundo que parece más complejo y más incierto, es donde aparecen las grandes oportunidades, digamos, para países que hicieron bien las cosas, como Paraguay, que emergió de la pandemia como uno de los países más resilientes y más estables de la región, y donde la gente empieza a comparar a Paraguay con otros países. Y dice, ¿cómo este país pudo salir de la pandemia tan ordenado y otros no pudieron hacer? Entonces Paraguay tiene la oportunidad de entrar en la consideración, de hacerse notar y entrar en la consideración, digamos, del análisis económico y las decisiones de inversión, digamos, de los agentes tanto financieros como productivos, digamos, del resto del mundo, ¿verdad? Entonces, yo creo que es una oportunidad que tenemos que aprovechar, y me parece que el presidente entendió eso, digamos, y las diferentes visitas que hace, digamos, al exterior tienen como objetivo mostrar eso, digamos, mostrar cómo un país tan chico como Paraguay se recuperó tan rápido de la pandemia, se ordenó tan rápido, ya recuperó los equilibrios, ya está reconstruyendo los colchones y está haciendo además reformas. Entonces eso es un elemento que yo creo que hay que salir a contar afuera.